Amigos y amigas, y nos vamos en estos momentos hasta la Asamblea Nacional, porque hoy en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social comparece la ministra de Gobierno y ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, también Luis Andulvide, director general del SNAI, Michelle Contugui, director general del Centro de Inteligencia Estratégica, y Fausto Cobo, exdirector del SNAI. Se tiene previsto estas comparecencias, esto en medio de la situación actual del sistema de rehabilitación social del país. Así que vamos de inmediato con Rolando Goyes, que se encuentra en este punto de la capital ecuatoriana, para que nos cuente un poco más acerca de este tema. Rolando, llegaron las autoridades que se prevé comparezcan. ¿Cómo está el ambiente en la Asamblea Nacional? Te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra, sí, compañeros, nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional para comentarles algunas de las novedades, y una de ellas precisamente que en la Comisión de Participación Ciudadana acudió la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. ¿Cuál fue el motivo? Que dé a conocer las actividades y qué se está ejecutando en torno al sistema de rehabilitación social del país. Ha mencionado lo que se viene desarrollando, algunos logros también del gobierno, y ha señalado también que de la crisis que se tenía al momento que ella asumió el Ministerio de Gobierno, hoy los resultados hablan por sí solos. También la ministra ha cuestionado qué hicieron los anteriores gobiernos en el tema de rehabilitación social, qué se ha hecho también para mejorar la infraestructura dentro de los centros de rehabilitación, y también cómo fue el proceso para seleccionar los guías penitenciarios. Escuchemos lo que dijo la ministra de Gobierno, que reiteramos, se encuentra aquí en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Me preguntan respecto de la situación de los centros de privación de libertad y su cooptación por mandos delincuenciales entre comillas, y de las acciones que al respecto se han realizado. Esto es, me preguntan cuál es la situación de los centros penitenciarios y me preguntan sobre las acciones realizadas. Permítaseme recordar que el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de rehabilitación social tiene como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. Y que hay un sistema, y el sistema tiene como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad. Esto es, empiezo por decir que el tema carcelario es un tema que debe ser tratado dentro del ámbito de un sistema, que al sistema le corresponde específicamente la rehabilitación social. En el Ecuador no existe un sistema de exclusión social, esto es, no hay centros de privación de libertad que tengan como finalidad el confinamiento. La Constitución es muy clara, la finalidad es la rehabilitación y la reinserción social. También nos dice que el sistema, artículo 202 de la misma Constitución, garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas y, lo pongo bien subrayado y en negritas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Entonces, hasta aquí tenemos varios temas. Primero, que no tenemos cárceles para fines de confinamiento, no es esa la pretensión. Por lo tanto, toda presencia de Fuerzas Armadas dentro de un centro de confinamiento no es tal, tiene que entenderse como un centro de privación de libertad, y los fines de control tendrán que ser a partir de las Fuerzas Armadas transitorios hasta que se estabiliza el sistema. ¿Qué sistema? El de rehabilitación social, que es el que tenemos constitucionalmente aprobado. Además, existe un organismo técnico que es el encargado de administrar los centros de privación de libertad. Lo anterior tiene que entenderse en cotejo o correlación con el artículo 675 del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla de que el organismo técnico, que ya sabemos que es el SNAI, este organismo técnico tiene un directorio. El directorio del organismo técnico es una instancia de coordinación de las distintas entidades que ejercen competencias en lo relativo a la rehabilitación y reinserción social, y se integra con voz y voto por una serie de personas que son los que manejan el sistema. Yo voy a estar integrada a ese directorio
según lo infiero al haber sido designado el Ministerio del Interior en el último decreto presidencial como un organismo coordinación de acciones de seguridad. Y estoy pidiendo una interpretación a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y al mismo presidente, porque no es lo mismo coordinar temas de seguridad que coordinar temas de reinserción social. Pero estoy encantada, si es que es mi figura la que va a estar integrando, es el Ministerio del Interior, o algún delegado mío, pues con gusto lo haré. Pero lo que quiero aclarar es que hasta este momento yo no formo parte ni del directorio, ni de ningún organismo técnico, ni del sistema de rehabilitación social, ni lo forma el Ministerio del Interior, que me digno en presidir. Tenemos que aclarar asimismo que en el 2022, esto es, no lo dice la ministra del Interior, no lo dice la ministra del Gobierno, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un documento auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Al referirse al Ecuador, dijo textualmente lo siguiente: primero, que el Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral. Esta parte es muy importante porque además nos resalta que al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH como conocemos, advierte la falta de medidas estatales dirigidas a la prevención y control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos que atienda a las causas que originan la misma. En ese sentido, se observa la utilización de una política que privilegia el encarcelamiento para resolver los problemas de la seguridad ciudadana. Lo anterior, a su vez, ha resultado en un incremento exponencial de encarcelamientos durante los últimos años, excesivo uso de la prisión preventiva, obstáculos para sustituir medidas alternativas a la privación de la libertad e imposibilidad de garantizar la reinserción social de las personas detenidas. Pero ¿cuáles son las principales causas de violencia intracarcelaria que nos señala la CIDH? La CIDH identifica las siguientes: ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros penitenciarios y sistemas de autogobierno, corrupción e insuficiencia de personal de seguridad, falta de control efectivo por parte del Estado en los centros penitenciarios, y el Estado indicó a la CIDH, óigaseme bien, 2022, el Estado indicó a la CIDH que las cárceles en donde han ocurrido los hechos violentos de la crisis carcelaria están siendo dominadas por grupos del crimen organizado, incluso vinculados a bandas transnacionales, bandas internacionales. Los centros se rigen en la práctica por sistemas de autogobierno, lo que implica que el control intramuros sea ejercido por parte de las propias personas detenidas. Esto es lo que Mónica Palencia dijo hace unos días en Políticamente Correcto. Era conocido en el Ecuador con el informe ya de la CIDH en el 2022. Y no lo digo yo, el Estado ecuatoriano había sostenido en 2022, según la CIDH, que el control lo tenían con métodos de autogobierno las mismas personas privadas de libertad. Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué se hizo del 2022 al momento en que asume ya el gobierno Daniel Noboa? Esa pregunta no la voy a contestar porque no me corresponde, pero eso es lo claro. En la parte donde me preguntan qué acciones se han hecho, la ciudadanía ya sabe qué acciones se han hecho, y todos ustedes también. Hemos logrado bajar en un 35% las muertes intencionales del año pasado a ahora. Eso es lo que se ha hecho. ¿Con qué tipo de acciones? Acciones de planificación, gestiones, acciones de utilización de instrumentos jurídicos, y lo que se espera, y en lo personal espero, es que los centros penitenciarios sean ante todo eso, centros de rehabilitación y no centros de exclusión.
Recordemos ya que con Roxin, que es un grande del pensamiento de política penal alemán, Roxin nos dice, hemos ido pasando de las cárceles para reinserción y rehabilitación a las cárceles de exclusión por una situación de necesidad social. Da paz social el saberlos tras las rejas, pero esa no es la finalidad de un Estado civilizado. Un Estado civilizado debe buscar que sus centros de privación de libertad sean, cuando aún es posible la reinserción social, verdaderos centros de rehabilitación. Y eso requiere una política criminal fuerte, requiere trabajo arduo y requiere que poco a poco las armas se vayan reemplazando por los docentes dentro de los centros de rehabilitación. Pero eso es un proyecto, un programa con el concurso de todos. La segunda pregunta nos dice, así también informará las acciones que se adoptaron desde que asumió dicha cartera de Estado respecto a las alertas de fuga existentes desde octubre de 2023 sobre alias Fito. En octubre de 2023 no estaba yo al frente de la cartera de Estado. Yo asumí en noviembre de 2023, tuve junto con el secretario general de la administración una buena conversación con la persona que dirigía el SNAI, el coronel Cobos, también dentro de las instalaciones del CIES, y él nos habló de su programa, muy interesante por cierto, de que los guías penitenciarios se obtuvieran con una base muy interesante, una base de jóvenes formados desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, esto es, quienes hacían el servicio militar con una serie de estudios posteriores, pues pudieran tener el carácter de guías penitenciarios, y lo escuché con mucha atención. En ese momento no supe que hubiera la alerta con respecto a Fito. Yo supe de Fito el día en que él se evadió, no lo sé si se evadió ese día, si se evadió días antes, pero supe de Fito el día 5 de enero de 2024, fecha en la cual las acciones que se tomaron fue convocar y asistir inmediatamente al Consejo de Seguridad. El Estado entero se reunieron todos los integrantes del COSEPE, fue un día domingo, lo tengo presente, se tomaron una serie de acciones definitivas y bajo esas acciones se está trabajando, pero yo no puedo revelar los contenidos del COSEPE por estar clasificados con carácter de reservadísimo. Hemos estado en colaboración en todo lo que se nos ha solicitado, pero reitero, nosotros, ni como Ministerio Interior, ni como Ministerio de Gobierno, somos órganos de administración del centro penitenciario. Ustedes conocen las condiciones, conocen la realidad, y si me permiten, dado que tenemos una reunión urgente con el señor Presidente de la República, si hay preguntas, obviamente estoy, pero si no lo hubiera, que me permitieran retirarme en virtud de esta reunión urgente. Y tras de esta intervención de la ministra también hubo el tiempo para que varios legisladores también le consulten a la titular del gobierno cómo son las próximas acciones para seguir enfrentando al crimen organizado y de la misma manera cómo se va a lograr que al momento esta relativa calma que se mantiene en algunos lugares se mantenga. Comentarles también que se tiene previsto que otras autoridades, entre ellos el director del SNAI y también el exdirector del SNAI, Fausto Cobo, den sus puntos de vista del trabajo que se ha desarrollado, de lo que se efectuó y cómo se logra también hacer frente al crimen organizado. Es el informe que les llevamos. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda y llevarles más a través de esta señal. Elba, tú tienes más desde estudios. Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Como les mencionamos, esta es parte de la comparecencia que se recibe en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, donde ha sido convocada la ministra de Gobierno y ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, así también como el director general del SNAI, el director general del Centro de Inteligencia Estratégica y también Fausto Cobo, exdirector del SNAI, a que comparezcan y hablen un poco acerca de todo lo que se ha suscitado durante estos últimos meses, esto en medio de la situación
también de la crisis carcelaria en el sistema de rehabilitación social de nuestro país, que también recordemos a inicios de enero ocasionó varios temas, como por ejemplo la fuga de alias Fito, asimismo la retención y el secuestro a la interna de los centros penitenciarios de varios guías penitenciarios y también integrantes del SNAI. Escuchábamos a la ministra Mónica Palencia, que señaló que el tema carcelario se debe tratar y abordar desde una verdadera rehabilitación social, que es la finalidad que se debe tener como país. Asimismo, habló de la necesidad de una reinserción social. Sobre la fuga de la cárcel de alias Fito, señaló que ella tuvo conocimiento de este hecho el 5 de enero de 2024. Aquí habló de acciones inmediatas y de reuniones mantenidas con todo el COSEPE y señaló que en este caso no pudo revelar cuál es el trabajo que se viene realizando para dar con el paradero de alias Fito, porque se encuentra bajo carácter de reservado. Nosotros vamos a estarles informando de los pormenores que se dan en esta reunión de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana que se trata en la Asamblea Nacional, y también vamos a estar pendientes de otros temas legislativos, amigos y amigas.